Cuando la pesada tapa de madera de aquel reloj centenario finalmente cedió con un estruendo metálico que pareció sacudir los cimientos de la pequeña habitación, Esperanza comprendió que su destino acababa de cambiar para siempre. Durante más de 50 años, aquel objeto monumental había permanecido mudo, como un centinela de piedra que guardaba los secretos de una familia rota por la codicia y el desprecio hacia los humildes. Aquella noche, cuando las manecillas oxidadas marcaron las 12 en punto, un mecanismo oculto en las entrañas del bronce despertó con un rugido que heló la sangre de quienes la habían humillado. Lo que surgió del compartimento secreto no era solo oro o joyas, sino la prueba definitiva de una traición que había mantenido a una mujer santa, viviendo en la absoluta miseria, mientras otros brindaban con el sudor de su frente. Esperanza, con sus manos temblorosas y el corazón latiendo desbocado, miró al cielo, sabiendo que la justicia divina, finalmente, había decidido tocar a su puerta. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin palabras, cuéntanos aquí abajo en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Dale clic al botón de like, suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras historias de la vida real y activa la campanita de notificaciones. Ahora sí, vamos directo a la historia. Doña Esperanza era una mujer que llevaba el peso del mundo sobre sus hombros, con la espalda encorvada por décadas de lavar ropa ajena en el frío río del pueblo de Piedra Santa. Sus manos, calejadas y curtidas por el jabón de barra y el sol inclemente, eran el testimonio mudo de una vida dedicada al sacrificio y al amor incondicional por los suyos. Vestía siempre con ropa gastada pero impecable, manteniendo una dignidad que irritaba profundamente a aquellos que medían el valor de un ser humano por el grosor de su billetera. Su único tesoro en este mundo era su pequeño nieto, un niño de ojos tristes, que luchaba contra una tos persistente que parecía arrebatarle las fuerzas cada noche bajo el techo de lámina. La miseria no era una desconocida para ella, sino una sombra que la perseguía desde el día en que su amado esposo falleció, dejándola desamparada en medio de una jauría de lobos con piel de oveja. Cada mañana, Esperanza se levantaba antes de que el primer rayo de sol acariciara las cúpulas de la iglesia para encender un fogón que apenas tenía leña para calentar un poco de café aguado. El hambre era un nudo constante en su estómago, una sensación de vacío que ella ignoraba para poder darle el último bocado de pan a su nieto enfermo. A veces, el frío de la sierra calaba hasta sus huesos, recordándole que su humilde habitación no era más que un refugio frágil contra la inclemencia del tiempo y de la vida. Sin embargo, ella nunca se quejaba, pues su fe era una roca inamovible que la sostenía incluso en los momentos de mayor oscuridad, cuando las lágrimas amargas amenazaban con desbordar sus ojos cansados. El pueblo de Piedra Santa la veía pasar con respeto, pero también con esa lástima silenciosa que se le tiene a los que el destino parece haber olvidado en un rincón del camino. Sus vecinos sabían que ella descendía de una familia que alguna vez tuvo tierras y ganado, pero que la mala fortuna y la ambición de otros la habían reducido a la nada. Doña Esperanza caminaba por las calles empedradas con la frente en alto, aunque sus zapatos estuvieran remendados una y otra vez con pedazos de cuero viejo. El olor a humedad de su pequeña vivienda se mezclaba con el aroma del incienso que siempre encendía frente a la imagen de la Virgencita de los Dolores, su única confidente en las noches de insomnio. Cada surco en su rostro contaba una batalla ganada al dolor, una cicatriz invisible que la hacía más fuerte de lo que sus enemigos jamás podrían llegar a imaginar en sus sueños más soberbios. La soledad emocional era quizás su carga más pesada, pues tras la muerte de su marido, sus propios sobrinos y parientes le habían dado la espalda como si su pobreza fuera una enfermedad contagiosa. Don Aurelio, el viejo relojero del pueblo, era el único que de vez en cuando se acercaba a su puerta para dejarle una hogaza de pan o unas cuantas monedas bajo el pretexto de algún favor imaginario. Él conocía la historia real de la familia de Esperanza, pues había sido el mejor amigo de su esposo y sabía que detrás de aquella pobreza se escondía
una verdad enterrada bajo capas de engaños. Aurelio miraba con tristeza cómo la mujer se consumía en el trabajo pesado, preguntándose cuándo llegaría el momento en que el secreto que él custodiaba pudiera finalmente salir a la luz para hacer justicia. Él sabía que el tiempo de Dios es perfecto, pero su corazón humano sufría al ver a la víctima sagrada siendo pisoteada por los poderosos. Fue precisamente en el aniversario luctuoso de su esposo, cuando la vida de Esperanza dio un giro que nadie en 1900 Piedra Santa pudo haber previsto. Don Aurelio llegó a su casa cargando un objeto voluminoso envuelto en una manta vieja, con una expresión en el rostro que mezclaba la solemnidad con una chispa de esperanza oculta. Al descubrir el bulto, Esperanza retrocedió al ver el antiguo reloj de pie que alguna vez perteneció a su abuelo, una pieza de madera, de nogal y bronce que no había funcionado en medio siglo. El relojero le explicó que este objeto era su verdadera herencia, lo único que su marido Lemindo Becintos había pedido que guardara hasta que llegara el día indicado por el destino. Esperanza miró el objeto con incredulidad, pues lo que ella necesitaba eran medicinas y comida, no un mueble viejo y oxidado que ocupaba la mitad de su pequeña habitación. La entrega de este legado fue un momento cargado de una atmósfera mística, donde el aire dentro de la casa pareció volverse denso y eléctrico, como si las paredes mismas supieran lo que estaba por suceder. Aurelio le advirtió con voz grave que no intentara forzar el mecanismo, ni que permitiera que nadie más pusiera sus manos sobre la madera carcomida por el tiempo. Le dijo que el reloj no era un instrumento para medir las horas de los hombres, sino para marcar el inicio de una nueva era de justicia para su linaje. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal mientras tocaba la superficie áspera del nogal, sintiendo una vibración sutil que parecía emanar del corazón mismo de la máquina. Aunque no comprendía el propósito de aquel regalo, la fe que siempre la había guiado la hizo aceptar el objeto con una gratitud silenciosa y profunda. La noticia de la herencia de Esperanza no tardó en correr por todo el pueblo como un incendio en pasto seco, llegando rápidamente a los oídos de su sobrino Ricardo. Aquel hombre, conocido como el tiburón por su capacidad para devorar los negocios de otros, soltó una carcajada de desprecio cuando se enteró de que su tía solo había recibido un trasto inservible. Ricardo, que vestía siempre trajes de lino blanco y manejaba una camioneta negra blindada, se burló abiertamente de la situación frente a sus amigos en la plaza principal. Para él, Esperanza no era más que una vieja estorbosa que pronto tendría que abandonar el pueblo cuando él finalmente lograra arrebatarle el pequeño terreno donde vivía. La soberbia de aquel hombre no tenía límites y veía en el reloj viejo una confirmación de que su tía estaba condenada a morir en la indigencia total. Otros parientes se sumaron a la burla, visitando la humilde morada de Esperanza solo para señalar con el dedo el objeto que ellos consideraban una basura decorativa. Le decían que debería venderlo como leña para calentarse en el invierno, o que lo usara como gallinero para las pocas aves que tenía en su patio. Cada palabra venenosa, cada risa cargada de escarnio, era una puñalada en el corazón de la mujer, quien simplemente bajaba la mirada y seguía con sus labores. Sin embargo, ella no sentía rabia, sino una profunda tristeza por la ceguera espiritual de su propia sangre, quienes preferían el brillo del dinero falso a la luz de la verdad. Esperanza se refugiaba en la oración, pidiéndole a Dios que le diera la paciencia necesaria para soportar las humillaciones mientras esperaba que el reloj hablara por sí mismo. A pesar de las burlas, Esperanza decidió limpiar el mueble con un trapo viejo, quitando capas de polvo que parecían ser el sedimento de décadas de mentiras familiares. Mientras frotaba la madera, descubrió grabados antiguos que representaban escenas de justicia y redención, figuras que parecían cobrar vida bajo la luz de su única vela. Sentía que cada pasada del trapo era un acto de respeto hacia la memoria de su esposo, una forma de mantener viva una promesa que ella aún no lograba descifrar. El objeto, aunque mudo, empezó a transformar la energía de la habitación, otorgándole una solemnidad que hacía que incluso el nieto enfermo guardara silencio al mirarlo.
Era como si el reloj estuviera absorbiendo todo el dolor y la humillación acumulada, preparándose para transformarlos en algo poderoso cuando el momento de la verdad finalmente llegara. La aceptación de Esperanza no nacía de la resignación, sino de una sabiduría ancestral que le decía que nada en este mundo sucede por casualidad. Sabía que don Aurelio no le habría entregado algo inútil en un momento de tanta necesidad, y esa confianza era su ancla en medio de la tormenta de desprecios. Mientras sus manos calejadas recorrían los relieves del bronce, ella sentía que estaba conectando con sus antepasados, con aquellos que habían trabajado la tierra con honor antes de que la codicia corrompiera el apellido. El reloj era un puente entre el pasado de gloria y el presente de miseria, una promesa de que el ciclo de injusticia estaba por cerrarse. Doña Esperanza se preparaba emocionalmente para lo que vendría, sin saber que el mecanismo interno ya estaba contando los segundos finales de su sufrimiento. Finalmente, la noche del aniversario llegó con una tormenta que azotó Piedrasanta, haciendo que el viento aullara entre las grietas de la casa de Esperanza como si fueran lamentos de almas en pena. Ella se sentó frente al reloj, con su nieto dormido en el pequeño catre y el rosario aprepado entre sus dedos, esperando lo que Aurelio le había prometido. La tensión en el aire era tal que podía sentirse en la piel, un hormigueo eléctrico que anunciaba que lo imposible estaba a punto de manifestarse. Las manecillas, que no se habían movido en 50 años, comenzaron a vibrar con un sonido metálico que crecía en intensidad con cada respiración de la mujer. La aguja de los segundos dio su primer salto, un movimiento que marcaría el inicio del fin de su miseria y el comienzo de la caída de los soberbios. El primer movimiento de la manecilla fue un gemido de metal oxidado que pareció desgarrar el velo del silencio en la pequeña habitación. Esperanza se quedó petrificada, con los ojos fijos en el disco de bronce que, tras medio siglo de inmovilidad, comenzaba a despertar de un sueño profundo y cargado de secretos. El aire alrededor del reloj se volvió gélido, y un olor penetrante a aceite viejo, hierro y madera antigua inundó sus fosas nasales, recordándole el taller de su difunto abuelo. Cada tic-tac era como un latido pesado, un pulso rítmico que resonaba en el suelo de tierra apisonada y vibraba en la planta de sus pies cansados. La tormenta afuera arreciaba, pero dentro de aquellas 4 paredes, el único sonido que importaba era el despertar de la máquina que guardaba su destino. Sintió que el tiempo mismo se doblaba, conectando su presente de miseria con una gloria pasada que se negaba a morir. La exploración del objeto comenzó cuando Esperanza, venciendo el miedo que le erizaba la piel, extendió su mano derecha para tocar la madera tallada. El nogal se sentía extrañamente cálido, como si una vida invisible fluyera por las vetas de la madera, respondiendo al contacto de sus dedos calejados por el trabajo duro. Al acercarse, notó que el polvo acumulado durante décadas se desprendía solo, revelando detalles que antes eran invisibles a la luz de su humilde vela de sebo. Vio pequeñas inscripciones en latín y símbolos que recordaban a los antiguos artesanos que fundaron el pueblo de Piedrasanta hace siglos. Sus ojos, aunque cansados de tanto llorar en la soledad, brillaron con una chispa de curiosidad que no sentía desde su juventud. Cada centímetro cuadrado de aquel reloj contaba una historia de paciencia, de una espera calculada para que el momento de la redención fuera absolutamente perfecto. El mecanismo interno producía un ronroneo creciente, una serie de engranajes que se acoplaban con una precisión matemática que desafiaba el paso de los años y el abandono. Esperanza acercó su oído a la caja de resonancia, escuchando cómo las piezas de latón bailaban en una coreografía secreta diseñada por una mente maestra del pasado. Podía oír el roce de las cuerdas de tripa, el peso de las pesas de plomo descendiendo milímetro a milímetro, y el clic metálico de los escapes liberando la energía acumulada. Era una música industrial y sagrada a la vez, una sinfonía de ingeniería que parecía susurrarle que no estaba sola en aquella noche de tormenta. Sintió que el espíritu de su esposo estaba allí, guiando sus manos y dándole el valor necesario para enfrentar lo que estaba por descubrirse
tras la fachada de aquel objeto viejo. Dentro del reloj, la oscuridad empezó a ceder ante la luz de la vela que Esperanza sostenía con mano temblorosa, revelando una belleza oculta tras capas de abandono y desprecio. Vio pequeñas figuras de ángeles y santos tallados en las esquinas interiores, protectores silenciosos del mecanismo que ahora funcionaba con una fluidez milagrosa. El sonido de los engranajes ya no era un gemido, sino un canto claro y potente que parecía ahogar el trueno que golpeaba el techo de lámina. La madera crujía suavemente, acomodándose al movimiento, mientras un calor reconfortante empezaba a irradiar desde el centro del mueble hacia el resto de la habitación. Esperanza cerró los ojos por un momento, dejando que la vibración del reloj purificara su alma de todas las humillaciones sufridas a manos de su sobrino Ricardo y su familia desalmada. Al abrir los ojos, notó que una pequeña ranura se había manifestado en la base del reloj, un detalle que había pasado desapercibido incluso para el ojo experto de don Aurelio. Era una abertura fina como un cabello, situada justo debajo de la fase lunar, que decoraba la esfera principal del majestuoso instrumento del tiempo. Esperanza sintió una pulsación en sus dedos, un llamado instintivo que la impulsó a buscar la llave oxidada que su esposo le había dejado colgada en un cordón alrededor del cuello. Con manos que no dejaban de temblar, introdujo el metal frío en la ranura oculta, sintiendo cómo una resistencia inicial cedía ante un giro suave y preciso. El sonido de Minjonasi, un cerrojo liberándose, fue más dulce que el de las campanas de la iglesia, llamando a misa de gallo en Navidad. Sabía que estaba cruzando un umbral sin retorno hacia la verdad. Un compartimento secreto se deslizó hacia afuera con una elegancia que contrastaba con la rusticidad del entorno, revelando un fondo forrado en terciopelo rojo que conservaba su color a pesar del tiempo. Dentro reposaba una serie de objetos envueltos en seda negra, protegidos de la humedad y el polvo por la ingeniería superior del relojero que los ocultó. Esperanza contuvo el aliento, sintiendo que sus pulmones se llenaban de un aire que parecía venir de otra época, un aire cargado de justicia tardía. Sus dedos rozaron la seda, percibiendo la suavidad de un material que no veía desde que era una niña en la hacienda de sus padres. Cada objeto dentro de aquel espacio pequeño representaba un eslabón perdido de su propia historia, una pieza del rompecabezas que le habían robado con mentiras y documentos falsificados por la codicia de otros. Lo primero que encontró fue una pequeña bolsa de cuero, pesada y fría al tacto, que al abrirla dejó escapar un brillo dorado que iluminó sus ojos cansados. Eran monedas de oro puro, onzas antiguas que conservaban el rostro de los fundadores y que tenían un valor que podría comprar la mitad del pueblo de Piedrasanta. Esperanza sintió un nudo en la garganta, no por la riqueza en sí, sino por la previsión de su esposo de dejarle un sustento que nadie pudiera rastrear ni arrebatarle fácilmente. Las monedas tintinearon entre sus dedos, un sonido de libertad que le recordaba que ya no tendría que pedir limosna ni agachar la cabeza ante el soberbio Ricardo. Sin embargo, su instinto le decía que el oro era solo el principio, una herramienta para la batalla que estaba por librarse contra los demonios de su familia. Debajo de las monedas encontró un cilindro de metal sellado con lacre rojo, el mismo color de la sangre que ella había derramado trabajando en el río para sobrevivir. Al romper el sello, desplegó unos pergaminos que olían a tinta vieja y a la sabiduría de los notarios honestos de antaño, documentos que llevaban la firma original de su abuelo. Con su escasa educación, Esperanza pudo distinguir las palabras propiedad absoluta y su propio nombre escrito con una caligrafía elegante y firme que desafiaba la oscuridad. Eran las escrituras originales de la Hacienda de las Rosas, la misma propiedad que Ricardo afirmaba haber comprado legalmente y de la cual la había expulsado como si fuera una desconocida. El descubrimiento físico de aquellas pruebas legales la dejó sin aliento, sintiendo un peso enorme levantarse de su espalda encorvada por el sufrimiento. El choque emocional fue tan intenso que Esperanza tuvo que apoyarse en el reloj para no caer de rodillas sobre el suelo de tierra. Una mezcla de risa y llanto brotó de su garganta.
un sonido visceral que expresaba décadas de rabia contenida y una esperanza que finalmente encontraba su raíz en la realidad. Miró a su nieto, que seguía durmiendo ajeno a la revolución que acababa de estallar en aquella habitación, y juró por la Virgencita que el niño nunca volvería a pasar hambre. La justicia, esa palabra que le parecía tan lejana y ajena, ahora estaba allí, palpable en sus manos, escrita en papel y respaldada por el brillo del oro. Se sentía poderosa, no por el dinero, sino por la verdad que ahora poseía y que sería el arma definitiva contra aquellos que la despreciaron. Mientras guardaba los documentos en su pecho, cerca del corazón, Esperanza escuchó un crujido fuera de la casa que no pertenecía a la tormenta ni al viento de la sierra. El miedo regresó por un instante, pero fue rápidamente reemplazado por una resolución gélida que nunca antes había experimentado en su vida de víctima. Sabía que en un pueblo pequeño como Piedra Santa, los secretos tienen pies y las noticias vuelan más rápido que los pájaros de mal agüero que anuncian la muerte. Alguien podría haber visto la luz de su vela encendida hasta tarde, o quizás el sonido del reloj había despertado sospechas en los oídos de los vigilantes de Ricardo. La mujer santificada se transformó en una leona protegiendo su cubil, comprendiendo que el descubrimiento de la herencia era apenas el inicio de una guerra abierta. La revelación emocional se completó cuando Esperanza comprendió que el reloj no solo le devolvía sus bienes, sino su nombre y su lugar en el mundo de los vivos. Ya no era la vieja de los remiendos, ni la lavandera que aceptaba las sobras de los ricos con una sonrisa humilde y triste en los labios. Ahora era la legítima dueña de la tierra que pisaban sus enemigos, la mujer que tenía el poder de desmoronar el imperio de mentiras construido por su sobrino. Sintió que su postura se enderezaba, que sus hombros recuperaban una firmeza que creía perdida para siempre bajo el peso de la ropa húmeda del río. El reloj seguía marcando el tiempo con una autoridad real, como si aprobara la transformación que estaba operando en el espíritu de la mujer que lo custodiaba. Esperanza guardó los objetos con cuidado extremo, ocultándolos en un lugar donde ni el más astuto de los ladrones podría encontrarlos antes de que llegara el alba. Apagó la vela de un soplo, dejando que la penumbra la envolviera mientras su mente trabajaba a una velocidad frenética, trazando un plan que requeriría la astucia de una serpiente y la fe de un santo. Sabía que mañana el pueblo despertaría con rumores y que la camioneta negra de Ricardo no tardaría en aparecer frente a su puerta con intenciones oscuras. Pero esta vez el encuentro sería diferente, porque ella ya no estaba sola ni desamparada ante la fuerza bruta del dinero y la arrogancia de los poderosos. Esperanza se sentó en la oscuridad, escuchando el tic-tac protector de su reloj gigante. El último pensamiento de Esperanza, antes de que la luz del día empezara a filtrarse por las rendijas, fue para su esposo, agradeciéndole en silencio por haber confiado en ella para este momento. Sabía que la herencia era un regalo envenenado si no se manejaba con sabiduría, pues la codicia de los hombres como Ricardo no conocía límites de sangre ni de respeto. El reloj parecía vigilar su descanso corto, como un guardián de bronce que esperaba el momento de dar la siguiente señal en el gran teatro de la justicia divina. Esperanza apretaba el cilindro de metal contra su pecho, con la certeza de que la guerra por la Hacienda de las Rosas acababa de comenzar en el corazón de una mujer que ya no tenía nada que perder. La luz del alba apenas comenzaba a teñir de gris el horizonte de Piedra Santa, cuando los primeros rumores se filtraron por las rendijas de las casas como una niebla ponzoñosa. En el mercado y en la plaza del pueblo se decía que la vieja casa de Esperanza había emitido luces extrañas y sonidos metálicos que recordaban a las máquinas de las minas abandonadas. Algunos vecinos juraban haber visto a la viuda caminando con una firmeza inusual, cargando una energía que no correspondía a su cuerpo cansado. La curiosidad, ese motor que mueve a los pueblos pequeños, empezó a transformarse en una sospecha colectiva que pronto llegaría a los oídos equivocados. Esperanza notaba las miradas sobre ella mientras caminaba hacia la capilla, sintiendo que cada par de ojos era una flecha que intentaba atravesar el secreto que guardaba celosamente bajo su ropa gastada.
El peligro se materializó por primera vez cuando un joven que trabajaba para la familia de Ricardo empezó a merodear por su propiedad, fingiendo buscar un animal perdido entre los matorrales. Esperanza lo vio desde la ventana, observando cómo el muchacho intentaba espiar a través de las maderas rotas, buscando cualquier indicio de lo que había ocurrido durante la noche de la tormenta. No pasó mucho tiempo antes de que notara que un automóvil desconocido permanecía estacionado al final del camino de tierra, con el motor encendido y los vidrios polarizados ocultando a sus ocupantes. El silencio del campo, que antes le brindaba paz, ahora se sentía opresivo, cargado con la amenaza invisible de quienes no soportan ver a un humilde levantarse del suelo. Sabía que la jauría ya había olido la sangre y que el tiempo de la calma se había agotado. Los rumores en el pueblo cobraron una forma más agresiva cuando se empezó a decir que Esperanza había encontrado un tesoro escondido por el difunto patrón, algo que, por derecho, debería pertenecer a la familia principal. En la tienda de abarrotes, las mujeres dejaron de saludarla con la lámina habitual y empezaron a murmurar palabras sobre la deshonestidad y el egoísmo de quienes ocultan hallazgos fortuitos. La presión social era una táctica vieja pero efectiva en Piedra Santa, diseñada para quebrar la voluntad de los más débiles y obligarlos a entregar lo que poseen. Esperanza sentía el ambiente denso, cargado de una envidia que era más corrosiva que el óxido del viejo reloj que custodiaba en su habitación. Sabía que el primer acto de agresión pública estaba por suceder y que la sombra de su sobrino Ricardo ya se proyectaba sobre su puerta. El rugido del motor de la camioneta Lobo Negra rompió la paz de la tarde como un trueno anunciando una tormenta de odio y prepotencia. Ricardo llegó levantando una nube de polvo que parecía el anuncio de su propia naturaleza sucia, deteniendo el vehículo de lujo justo frente a la humilde entrada de la viuda. Cuando bajó, el brillo de sus joyas y la blancura de su traje de lino contrastaban violentamente con la sencillez del entorno, creando una imagen de poder obsceno y desmedido. Caminó hacia la casa con esa arrogancia característica de quien cree que el dinero lo hace dueño de las almas ajenas, pisotando las pocas flores que Esperanza cultivaba con esmero. Sus botas de piel fina resonaron en el porche de madera como golpes de un mazo judicial que ya había dictado una sentencia de despojo. Ricardo no se molestó en saludar. Entró en la vivienda sin ser invitado, llenando el espacio con su perfume costoso que olía a ambición y desprecio. Sus ojos de depredador recorrieron la habitación hasta detenerse en el imponente reloj de nogal que ahora dominaba el lugar con su tic-tac rítmico y desafiante. Una sonrisa de escarnio se dibujó en su rostro, una mueca de superioridad que intentaba ocultar la codicia que brillaba en sus pupilas al notar la restauración milagrosa del objeto. Con voz gruesa y autoritaria, le preguntó a su tía qué clase de brujería había usado para hacer funcionar ese trasto viejo que él le había entregado como una burla. Esperanza se mantuvo firme, con las manos entrelazadas y la mirada serena, enfrentando al hombre que personificaba todas las injusticias que había sufrido durante décadas. El villano se acercó al reloj, intentando tocar la madera tallada con sus manos manchadas de avaricia, pero Esperanza dio un paso al frente con una valentía que lo dejó desconcertado por un segundo. Le dijo con voz clara que el objeto ya no le pertenecía, que él mismo se lo había entregado como única herencia y que ahora era propiedad sagrada de su hogar. Ricardo soltó una carcajada cínica, alegando que un error en la lectura del testamento no era ley y que él tenía el poder de deshacer cualquier trato con un simple chasquido de sus dedos. La atmósfera se volvió eléctrica, una lucha de voluntades entre la soberbia del rico y la dignidad inquebrantable de la mujer, que ya no tenía miedo de perder lo poco que le quedaba. El desprecio en los ojos de Ricardo era una promesa de violencia que no tardaría en cumplirse. Pero antes de ver cómo ella enfrentó a este desgraciado y lo que hizo para defenderse, quiero pedirte algo muy importante. Si te gustan las historias de justicia verdadera, esas donde el bien siempre triunfa sobre el mal, por favor suscríbete al canal
y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de estas historias que te tocan el alma. Créeme que lo que viene a continuación te va a dejar completamente impactado. Vamos a seguir con la historia. Ricardo cambió su tono de la burla a la amenaza directa, acercándose tanto a Esperanza que ella pudo sentir el frío de su corazón desalmado en cada palabra que soltaba. Le dio un ultimátum brutal. Tenía exactamente 3 días para entregarle el reloj y cualquier otra cosa que hubiera encontrado dentro de él, o de lo contrario, enfrentaría consecuencias que el pueblo recordaría por generaciones. El ultimátum no era una sugerencia, sino una orden dictada desde la cima de su imperio de mentiras y abusos de poder. Ricardo le advirtió que no importaba cuántos documentos creyera tener, pues en Piedra Santa la ley se escribía con el dinero que él repartía entre los jueces y las autoridades locales. Le recordó que su nieto aún estaba enfermo y que sería una lástima que los servicios médicos le fueran negados por una actitud de rebeldía innecesaria. Cada palabra era un golpe calculado para quebrar la resistencia de la mujer, usando lo que ella más amaba como moneda de cambio para su ambición desmedida. Esperanza sentía cómo la rabia contenida intentaba desbordarse, pero mantuvo la calma letal de quien sabe que tiene la verdad de su lado. El desgraciado se retiró con una última mirada de odio, dejando tras de sí un rastro de miedo y desesperación. Durante las siguientes horas, las amenazas dejaron de ser verbales para convertirse en acciones físicas diseñadas para intimidar a la viuda en su propia casa. Piedras fueron lanzadas contra sus ventanas durante la noche, rompiendo los pocos vidrios que quedaban y dejando entrar el frío de la sierra que castigaba los pulmones de su nieto. Esperanza se vio obligada a dormir en el suelo junto al niño, usando su propio cuerpo como escudo contra la violencia de los capangas de Ricardo que patrullaban el camino. El suministro de agua de su pozo fue contaminado con aceite, obligándola a cargar baldes desde el río como en sus peores tiempos de lavandera desamparada. Cada ataque era un recordatorio de que Ricardo no se detendría ante nada para recuperar lo que el reloj ocultaba, demostrando que su maldad no conocía límites éticos ni familiares. A pesar del asedio, Esperanza no cedió ni un centímetro de su terreno moral, encontrando en el tic-tac del reloj una fuerza que la mantenía en pie a pesar del cansancio extremo. Se negaba a buscar refugio en casa de los vecinos, pues sabía que involucrarlos solo traería más sufrimiento a personas inocentes que temían el poder del tiburón. Sus oraciones nocturnas se volvieron más intensas, pidiéndole a la Virgencita que le diera la sabiduría para usar el arma secreta que guardaba en su pecho de manera efectiva. Notaba cómo la comunidad se dividía. Unos la miraban con rencor por provocar al hombre poderoso, mientras otros en secreto admiraban su resistencia heroica frente al monstruo. La tensión en el pueblo estaba a punto de estallar, y todos sabían que el plazo de 3 días se agotaba rápidamente bajo el sol inclemente de la traición. La presión escaló cuando el abogado de Ricardo se presentó en su puerta con documentos falsificados que pretendían demostrar que la casa donde ella vivía también era propiedad de la empresa constructora de su sobrino. Le dijeron que si no entregaba el reloj de inmediato, sería desalojada por la fuerza pública al amanecer del día siguiente, sin importar su edad ni la condición de su nieto. Esperanza escuchó las mentiras legales con una sonrisa triste, comprendiendo que la desesperación de Ricardo era la prueba más clara de que lo que ella poseía era realmente valioso. El abogado, un hombre de mirada esquiva y palabras melosas, intentó sobornarla con una cantidad de dinero que para ella era una fortuna, pero que no representaba ni una milésima parte de lo que le habían robado. Ella lo despidió con la misma dignidad con la que había enfrentado al patrón, cerrando la puerta con firmeza. Al caer la noche del segundo día, Esperanza se dio cuenta de que el asedio era total. Su pequeño huerto había sido pisoteado y las herramientas de su trabajo diario habían desaparecido misteriosamente. La soledad se sentía más profunda que nunca, pero en medio de la oscuridad, la luz del reloj parecía brillar con una intensidad sobrenatural, iluminando la habitación con destellos dorados. Sentía que el objeto estaba vivo, que sufría junto con ella y que se preparaba para el enfrentamiento final que decidiría el destino de la
Familia de Piedra Santa. No era solo un mueble de nogal y bronce, era el receptáculo de la justicia divina que estaba por ser liberada sobre los impíos. La mujer se abrazó a su nieto, prometiéndole que el sacrificio de estos días valdría la pena cuando el sol de la verdad finalmente brillara sobre sus cabezas. La noche del tercer día cayó sobre Piedra Santa como un manto de plomo, trayendo consigo un silencio sepulcral que solo era roto por el crujir de las maderas de la casa. Esperanza se encontraba en el centro de su habitación, sintiéndose como una náufraga en medio de un océano de sombras y malas intenciones. El miedo por su nieto, que respiraba con dificultad debido al frío que se filtraba por las ventanas rotas, le oprimía el pecho con una fuerza que amenazaba con paralizarla. Miraba la puerta reforzada con apenas un tablón viejo, sabiendo que no sería rival para la furia de los hombres que Ricardo enviaría al amanecer. Se sentía pequeña, frágil y despojada de toda esperanza humana, rodeada por el odio de aquellos que compartían su propia sangre, pero no su corazón. Era el abismo emocional, el punto de no retorno, donde la fe se pone a prueba bajo el fuego del sufrimiento. En su desesperación, Esperanza cayó de rodillas frente al pequeño altar de la Virgencita, dejando que las lágrimas amargas bañaran sus mejillas curtidas por el tiempo. Le preguntaba al cielo por qué la justicia era tan esquiva para los humildes, por qué los malvados como su sobrino prosperaban mientras los inocentes eran pisoteados sin piedad. Sus oraciones no eran peticiones de riqueza, sino clamores de protección para el niño que dormía entre toses y escalofríos en el rincón más oscuro de la vivienda. Sentía que el mundo se cerraba sobre ella, que las paredes se estrechaban y que el tiempo, ese mismo tiempo que el reloj marcaba con tanta precisión, se le escapaba entre los dedos. La soledad era absoluta, pues incluso los vecinos más bondadosos habían cerrado sus puertas y apagado sus luces para no ser testigos de la desgracia ajena. La escalada de la violencia de Ricardo alcanzó un punto de no retorno cuando, a mitad de la noche, un estruendo sacudió la parte trasera de la propiedad. El desgraciado había enviado a sus secuaces para incendiar el pequeño cobertizo donde Esperanza guardaba las pocas herramientas y la leña seca para el invierno. Las llamas lamían la oscuridad, proyectando sombras dantescas contra las paredes de la casa y llenando el aire con un humo acre que hacía toser con más fuerza al pequeño nieto. El calor del fuego se sentía a través de las maderas, un recordatorio infernal de que Ricardo no tenía límites y que estaba dispuesto a reducirlo todo a cenizas antes que dejar que ella conservara su dignidad. Esperanza corrió hacia la ventana, viendo cómo sus pocos bienes desaparecían en el fuego mientras una risa burlona se perdía en la distancia. Sin agua en el pozo contaminado y con el fuego amenazando con extenderse a la vivienda principal, la viuda se vio obligada a tomar una decisión desesperada. Pensó por un momento en rendirse, en salir con las manos en alto y entregar el reloj y los documentos a cambio de que dejaran en paz a su familia. La tentación de la derrota era dulce y seductora, prometiendo un fin inmediato al terror y al acoso constante que la estaba consumiendo por dentro. Miró el reloj de nogal, que seguía marcando los segundos con una indiferencia que le pareció cruel en medio de su tragedia personal. ¿De qué servían las escrituras de una hacienda si no tenía vida para reclamarla, o si su nieto moría por falta de atención médica y seguridad básica? El abismo la llamaba, invitándola a soltar la carga y aceptar su destino de miseria. Fue en ese momento de oscuridad total cuando Esperanza sintió una presencia extraña en la habitación, una calidez que no provenía del incendio exterior, sino del interior de su propio ser. Se acercó al reloj, no para entregarlo, sino para buscar consuelo en la única conexión que le quedaba con su esposo y su abuelo. Al tocar la madera caliente por la cercanía del fuego, sus dedos rozaron una moldura que se sentía diferente al resto del mueble, una pequeña protuberancia en forma de lágrima tallada en la base. Recordó las palabras de don Aurelio sobre las capas de la verdad y cómo el tiempo solo revela sus secretos a quienes saben esperar con el alma limpia. Con un último soplo de fe, presionó la talla con todas sus fuerzas, sintiendo como un mecanismo secundario, mucho
Más complejo que el primero, comenzaba a moverse. Un panel lateral se abrió con un suspiro de aire antiguo, revelando una segunda capa oculta que no contenía oro ni joyas, sino algo mucho más peligroso para los hombres de mal corazón. Dentro de un forro de plomo, Esperanza encontró una serie de cartas personales y un pequeño diario con tapas de cuero negro que perteneció al padre de Ricardo. Al hojear las páginas amarillentas, la viuda comprendió que tenía en sus manos la prueba de un crimen que su sobrino había intentado ocultar durante toda su vida adulta. No eran solo papeles de propiedad, sino la confesión escrita de cómo el imperio de Ricardo se había construido sobre el robo, la traición e incluso la muerte de aquellos que se interpusieron en su camino. El diario detallaba nombres, fechas y sobornos pagados a las autoridades que hoy protegían al tiburón de Piedra Santa. La búsqueda espiritual de Esperanza encontró su respuesta en este hallazgo, comprendiendo que Dios no le había dado solo riqueza, sino la espada de la verdad para cortar las cadenas de la opresión. Sintió que el espíritu de su esposo la rodeaba, dándole la claridad mental necesaria para entender la magnitud del arma que ahora poseía contra sus enemigos. Ya no era una víctima acorralada, sino una guerrera armada con el pasado oscuro de aquel que pretendía destruirla por un puñado de monedas de oro. El miedo que la paralizaba se transformó en una indignación santa, una fuerza que emanaba desde lo más profundo de sus entrañas y que le devolvía el brillo a sus ojos cansados. Sabía que el amanecer traería el enfrentamiento final, pero esta vez ella no sería la que suplicara por misericordia. Mientras el incendio se extinguía por falta de combustible, Esperanza se dedicó a leer cada palabra del diario, memorizando los secretos que harían temblar los cimientos de la familia más poderosa del pueblo. Descubrió que Ricardo no solo había robado sus tierras, sino que era el responsable directo de la ruina de muchos otros vecinos que ahora vivían en la sombra. El diario era un mapa de la infamia, una crónica detallada de cómo un hombre puede perder su alma en la búsqueda del poder terrenal a costa del sufrimiento ajeno. Cada página reforzaba la resolución de la viuda, recordándole que su lucha ya no era solo por ella y su nieto, sino por la justicia de todo un pueblo que había sido silenciado por el miedo. La noche ya no se sentía tan oscura, pues la luz de la verdad ardía con más fuerza que las llamas de Ricardo. Esperanza preparó una pequeña bolsa donde guardó el diario y las cartas, asegurándolas junto a las escrituras originales de la Hacienda de las Rosas con un cordón de cuero. Se sentó frente a la puerta rota, esperando que el primer rayo de sol anunciara la llegada de sus captores con una serenidad que habría aterrorizado al mismísimo Ricardo. Su nieto, milagrosamente, se había quedado dormido en un sueño profundo y tranquilo, como si supiera que su abuela había encontrado el camino de salida del abismo. El reloj seguía su marcha imperturbable, pero ahora su tic-tac sonaba como el redoble de un tambor de guerra, marcando el ritmo de una batalla que estaba a punto de cambiar la historia de Piedra Santa para siempre. La mujer de manos calejadas estaba lista para el sacrificio final, sabiendo que el cielo no la abandonaría. Al asomar el alba, Esperanza vio a través de las grietas cómo la camioneta de Ricardo regresaba, esta vez acompañada por el comisario del pueblo y un grupo de hombres armados con mazos y palancas. La arrogancia del sobrino se sentía desde la distancia, su risa resonando en el aire fresco de la mañana mientras daba instrucciones para derribar la puerta de la vieja loca. Él creía que el incendio de la noche anterior había quebrado el espíritu de su tía y que encontraría a una mujer suplicante y derrotada en medio de las cenizas. Pero Esperanza se puso de pie con una elegancia que desafiaba su ropa remendada, colocándose justo detrás de la entrada con el diario oculto bajo su rebozo. Sabía que el arma secreta que el reloj le había entregado era más letal que cualquier arma de fuego que ellos pudieran portar. El comisario dio un golpe seco en la madera, exigiendo en nombre de la ley que la propiedad fuera desalojada de inmediato por orden judicial del señor Ricardo. Esperanza no respondió con gritos ni súplicas, sino que abrió la puerta de par en par, dejando que la luz del sol iluminara su rostro lleno de una paz que dejó a los hombres desconcertados.
Miró directamente a los ojos de su sobrino, quien lucía una sonrisa de triunfo que se desvaneció lentamente al notar que no había rastro de miedo en la mirada de la anciana. La tensión era un cable a punto de romperse, con todo el pueblo empezando a asomarse desde las esquinas para presenciar el final de la viuda. Esperanza extendió su mano hacia Ricardo, invitándolo a pasar para que todos escucharan la verdad. El destino de Piedra Santa colgaba de un hilo, mientras el reloj del abuelo daba las 6 de la mañana con una fuerza inusitada, sus campanas resonando por todo el valle como un llamado al juicio final. Ricardo, cegado por su propia soberbia, aceptó el desafío y entró en la casa, seguido por el comisario corrupto, que ya se frotaba las manos pensando en su parte del botín. No sabían que estaban entrando en una trampa diseñada hace 50 años por una mente que previó que la codicia familiar volvería a intentar devorar a los inocentes. La atmósfera dentro de la vivienda era pesada, cargada con el peso de la historia y el olor a madera de nogal que ahora parecía emanar un aroma de incienso sagrado. Ricardo se disponía a dar la orden de confiscación, sin saber que su ruina estaba escrita en el diario negro. La última mirada de Esperanza, antes de iniciar el enfrentamiento, fue hacia el reloj, viendo cómo la manecilla de los minutos avanzaba hacia el momento exacto del clímax. Sentía que no estaba sola, que una legión de ancestros ultrajados estaba de pie junto a ella, respaldando cada palabra que estaba por salir de su boca. El abismo había quedado atrás, transformado en una plataforma de justicia, desde la cual la humilde lavandera se disponía a dar una lección de moral que el pueblo nunca olvidaría. Esperanza sacó el diario negro y le preguntó a Ricardo si recordaba la última confesión de su padre antes de morir. El silencio que siguió a esa pregunta fue más ensordecedor que cualquier trueno, marcando el inicio de la guerra, abierta por la Hacienda de las Rosas y la dignidad de su nombre. El sol de la mañana golpeaba con fuerza la entrada de la humilde vivienda, creando un escenario donde las sombras de los hombres armados se alargaban como garras sobre el suelo de tierra. Ricardo dio un paso al frente, con su traje de lino impecable brillando bajo la luz estival, pero su sonrisa de triunfo se congeló al ver el pequeño diario de cuero negro en las manos de Esperanza. El silencio que se produjo fue tan denso que el tic-tac del reloj de nogal pareció transformarse en el estallido de un cañón retumbando en cada rincón de Piedra Santa. El comisario, un hombre de rostro cetrino y ojos esquivos, carraspeó intentando recuperar la autoridad, pero la presencia de la viuda, erguida y con una dignidad de reina, lo obligó a retroceder un paso. Los capangas, acostumbrados a la violencia pero no a la valentía espiritual, bajaron sus herramientas al sentir que algo sagrado estaba ocurriendo en aquel portal. La postura de doña Esperanza ya no era la de la mujer frágil que aceptaba las migajas de la vida con una sonrisa de resignación y tristeza. Algo profundo y ancestral había cambiado en sus ojos, una chispa de fuego sagrado que parecía quemar la arrogancia de quienes la rodeaban con intenciones de despojo. Ya no encorvaba la espalda bajo el peso de la miseria. Ahora sus hombros estaban firmes y su barbilla en alto, proyectando una autoridad que ni el dinero de Ricardo podía comprar. El rebozo que cubría su cabeza parecía ahora el manto de una jueza implacable, y sus manos calejadas sostenían el diario con la firmeza de quien empuña una espada de justicia. El pueblo, que se agolpaba a una distancia prudente, murmuraba con asombro al ver la transformación de la lavandera en la dueña absoluta de su destino y de la verdad. Ricardo intentó recuperar el control de la situación, soltando una carcajada forzada que no logró ocultar el temblor repentino que sacudía sus dedos enjollados. Le gritó a su tía que dejara de jugar a los misterios, que ese cuaderno viejo no era más que basura de un muerto y que no tenía poder alguno frente a las órdenes de desalojo firmadas por los jueces. Sin embargo, su voz sonaba hueca, carente de la convicción asesina con la que había llegado minutos antes, mientras sus ojos no dejaban de vigilar el diario negro. Esperanza lo miró con una lástima profunda, una compasión que enfureció al villano más que cualquier insulto, pues demostraba que ella ya no habitaba en el mismo plano de miedo que él. La tensión narrativa alcanzó un punto de ebullición,
donde cada segundo pesaba como una eternidad bajo el sol inclemente de la sierra. El diálogo que siguió no fue una charla de parientes, sino un juicio sumario, donde la viuda empezó a relatar con voz clara y potente los secretos guardados en las páginas amarillentas. Le preguntó a Ricardo si recordaba la noche en que su padre regresó con las manos manchadas de una culpa que ninguna fortuna pudo lavar jamás. Mencionó nombres de personas que habían desaparecido del pueblo años atrás, cuyas tierras habían pasado misteriosamente a manos de la familia de su sobrino tras tragedias inexplicables. Cada palabra de esperanza era un dardo que impactaba en el centro de la soberbia del tiburón, quien veía cómo su imperio de mentiras empezaba a agrietarse frente a los testigos que se acercaban. El comisario miró a Ricardo buscando una señal, pero solo encontró el rostro pálido de un hombre que empezaba a comprender que el pasado nunca muere del todo. La revelación pública alcanzó su clímax cuando Esperanza leyó la confesión final del hermano de su esposo, donde detallaba cómo habían falsificado las escrituras de la Hacienda de las Rosas para dejarla en la calle. El pueblo de Piedra Santa, que por años había guardado un silencio cómplice por temor a las represalias, comenzó a alzar la voz en un murmullo que pronto se convirtió en un rugido de indignación. Las mujeres de la plaza, los campesinos, que trabajaban por salarios de miseria, y hasta los jóvenes que admiraban el lujo de Ricardo, se unieron en un solo sentimiento de repulsa contra el usurpador. La verdad, liberada por el mecanismo del reloj, estaba actuando como un catalizador que despertaba la conciencia dormida de toda una comunidad cansada de abusos. La autoridad moral de la viuda era ahora el único sol que iluminaba la plaza, eclipsando la falsa luz del oro mal habido. En ese momento de máxima tensión, don Aurelio el relojero apareció entre la multitud acompañado por un notario de la capital, un hombre de leyes que no estaba bajo la nómina de Ricardo. El anciano traía consigo los registros oficiales que coincidían punto por punto con los documentos encontrados en la segunda capa del reloj, validando legalmente lo que Esperanza ya había demostrado emocionalmente. El notario, con un maletín lleno de sellos oficiales y una mirada de hierro, le informó al comisario que el desalojo quedaba anulado y que se iniciaba una investigación inmediata por fraude y despojo criminal. Ricardo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, mientras sus propios capangas se alejaban de él, dándose cuenta de que el barco de la injusticia se estaba hundiendo sin remedio. La humillación era total, pública y absolutamente devastadora para su orgullo de rico avaro. La caída del villano fue lenta y dolorosa de observar, como un edificio de lujo que se desmorona por fallas en sus cimientos de barro y traición. Ricardo pasó de la arrogancia al pánico en cuestión de minutos, intentando primero sobornar al notario y luego suplicar a su tía por un rincón de misericordia que él nunca tuvo con ella. Se veía pequeño en su traje blanco, ahora manchado por el polvo del camino y el sudor de la cobardía que brotaba de cada poro de su piel. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora buscaban una ruta de escape que no existía, pues el pueblo lo rodeaba con una barrera humana de miradas cargadas de juicio. El hombre que se creía dueño de Piedra Santa terminó de rodillas frente a la puerta de la lavandera, llorando lágrimas amargas que no nacían del arrepentimiento, sino de la pérdida de su poder. Esperanza no sintió alegría al verlo derrotado, sino una paz inmensa que llenó su corazón de una manera que el oro nunca podría haber hecho. Se acercó a él y le dijo que la justicia de los hombres se encargaría de sus crímenes, pero que la justicia de Dios ya le había devuelto a ella lo que nunca debió perder, su honor. Joe, comisario, temiendo por su propio pellejo ante la presencia del notario federal, se vio obligado a ponerle las esposas a su antiguo patrón, marcando el fin de una era de terror en la región. El sonido metálico de los grilletes cerrándose fue el eco final del tic-tac del reloj, una señal de que la misión del objeto había sido cumplida con una precisión astronómica. Ricardo fue llevado hacia la misma camioneta negra que antes usaba para intimidar, pero ahora lo hacía en el asiento trasero, rumbo a una celda fría y oscura. El enfrentamiento terminó con Esperanza entrando de nuevo en su casa, mientras el pueblo estallaba en aplausos y vítores
que celebraban la victoria de la dignidad sobre la codicia. Se sentó junto a su nieto, quien milagrosamente había recuperado el color en sus mejillas, como si el aire del pueblo se hubiera limpiado de la pestilencia de la injusticia. El reloj de nogal dio la última campanada del mediodía con un timbre claro y cristalino, una nota de victoria que resonó en las montañas y bajó por el río hasta perderse en el horizonte. La viuda sabía que el camino hacia la recuperación de la hacienda sería largo, pero ya no tenía que caminarlo a oscuras ni con la cabeza baja. La mujer de manos calejadas miraba el diario negro, sabiendo que la verdad es el único tesoro que el tiempo no puede carcomer. El destino de Ricardo se selló tras los fríos barrotes de la prisión estatal, donde su traje de lino blanco fue reemplazado por un uniforme gris que igualaba su nueva realidad de miseria moral. La caída del tiburón de Piedra Santa fue estrepitosa. Sus cuentas fueron congeladas y sus propiedades confiscadas para reparar el daño causado a tantas familias que él había despojado con sus mentiras legales. Se decía en el pueblo que el hombre que antes no miraba a los ojos de los pobres, ahora pasaba sus días en un rincón de su celda, murmurando sobre un reloj maldito que le había robado su imperio. Sin el poder de su dinero, se convirtió en una sombra, olvidada. Un ejemplo viviente de que la soberbia es un edificio construido sobre arena que el viento de la verdad siempre termina por derribar. Su nombre ya no inspiraba miedo, sino una lástima profunda por el alma que perdió en su búsqueda de oro. La justicia poética no se detuvo en la cárcel, sino que se manifestó en la recuperación total de la hacienda de las Rosas por parte de doña Esperanza, quien regresó a la casa de sus ancestros no como una señora feudal, sino como una protectora de los desamparados. A pesar de su nueva riqueza, la viuda decidió mantener la misma humildad con la que lavaba ropa en el río, demostrando que el dinero solo cambia a quienes no tienen cimientos de fe. Sus manos, antes calejadas por el trabajo ajeno, ahora se dedicaban a plantar semillas de esperanza en el corazón de la comunidad que alguna vez le dio la espalda. La hacienda, que bajo el mando de Ricardo era un lugar de opresión y silencio, se llenó de nuevo con el sonido de las risas y el aroma del pan recién horneado para quienes no tenían nada que comer. Con el oro encontrado en el mecanismo del reloj, Esperanza no compró lujos innecesarios ni joyas para presumir en la plaza, sino que financió la construcción de la primera escuela digna para los niños de Piedra Santa. Quería que ningún pequeño tuviera que abandonar sus sueños por falta de recursos, asegurándose de que la educación fuera la herramienta que rompiera para siempre el ciclo de la ignorancia y la servidumbre. También restauró la vieja capilla del pueblo, donde la imagen de la Virgencita de los Dolores lucía ahora un manto nuevo bordado por las manos de las viudas a las que Esperanza brindaba refugio y trabajo digno. El pueblo se transformó en un oasis de justicia, donde la palabra de honor recuperó su valor y donde el éxito de uno era celebrado como el triunfo de todos. El legado del relojero y del esposo de Esperanza estaba finalmente rindiendo sus frutos más dulces. La prosperidad humilde de la viuda se convirtió en una leyenda que los abuelos contaban a sus nietos bajo las estrellas, recordando la noche en que el tiempo se detuvo para hacer justicia a una santa. Esperanza creó una fundación con el nombre del difunto patrón y de su esposo, destinada a proteger los derechos de los campesinos frente a los abusos de los poderosos de la ciudad. Su nieto, ya recuperado de su enfermedad gracias a los mejores cuidados médicos, crecía viendo en su abuela el ejemplo máximo de dignidad y fortaleza espiritual. La casa de la hacienda siempre tenía las puertas abiertas, y en el salón principal, el reloj de nogal ocupaba el lugar de honor, funcionando con una precisión milagrosa que recordaba a todos que cada segundo es una oportunidad para hacer el bien. Ya no había sombras de traición, solo la luz de una verdad que había sido liberada para siempre. Al mirar hacia atrás, Esperanza comprendía que cada lágrima amarga que derramó en el pasado fue el agua que preparó el terreno para este presente de bendiciones infinitas. No guardaba rencor contra quienes se burlaron de ella, pues sabía que la miseria espiritual de ellos era un castigo mucho más pesado que cualquier pobreza material. A menudo se le veía sentada en el porche de la hacienda,
con su rebozo sobre los hombros, observando cómo el sol se ponía tras las montañas de la sierra. Su rostro, surcado por arrugas de sabiduría, irradiaba una paz que solo conocen aquellos que han cruzado el abismo y han salido fortalecidos por la mano de Dios. Se sentía satisfecha de haber cumplido su misión, de haber honrado la memoria de su linaje y de haber dejado un mundo un poco más justo para las generaciones venideras. La reflexión final del narrador nos recuerda que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad y mantiene su fe inquebrantable a pesar de las tormentas más oscuras de la vida. La historia de esperanza es el testimonio de que los humildes serán ensalzados y que la soberbia siempre encontrará su límite en el tiempo perfecto de la justicia divina. Como aquel reloj gigante que pareció inservible por 50 años, a veces la justicia parece estar dormida o detenida, pero sus engranajes invisibles siempre están trabajando en el silencio de la eternidad. No debemos desesperar cuando el mal parece triunfar, pues cada acto de bondad es una semilla que tarde o temprano dará su fruto bajo el sol de la verdad. La verdadera herencia de los hombres no es el oro que dejan en cofres, sino el recuerdo de su rectitud y el amor que sembraron en el prójimo. La imagen final de la protagonista nos la muestra tranquila, con una sonrisa leve en los labios mientras acaricia la cabeza de su nieto, quien lee un libro bajo la sombra de un roble centenario. Ella sabía que el ciclo se había cerrado, que la herencia maldita se había transformado en una bendición colectiva y que su nombre sería recordado con respeto por siglos. El reloj dio las 12 una vez más, pero esta vez su sonido fue una melodía de paz que se extendió por todo Piedra Santa como un abrazo protector. Esperanza cerró los ojos, agradeciendo por el viaje, por el dolor que la hizo fuerte y por la alegría que la hacía eterna. Ella sabía que el cielo nunca abandona a quien lucha con dignidad, y con esa certeza se dispuso a disfrutar de la tarde, sabiendo que su historia ya pertenecía a las estrellas. Si esta historia te tocó el corazón y crees en lo más profundo de tu alma que el bien siempre triunfa sobre el mal, te pido que compartas este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza. Déjanos aquí abajo en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia y si conoces algún caso similar de justicia verdadera. No olvides suscribirte al canal, porque aquí siempre traemos historias reales donde la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.